le ratifiqué al subsecretario Shannon que le enviara un mensaje al presidente Obama que ojalá, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ojalá el presidente Obama rectificara la postura que ha tenido en estos 8 años contra la revolución bolivariana, y ya en los últimos 7 meses de su gobierno pudiéramos transitar un camino de diálogo, de respeto, con una agenda positiva entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, si ustedes creían que la situación en Colombia o aquí estaba complicada, lo de Venezuela es punto y aparte. Tenemos con nosotros esta noche a Natalie Salas Guaitero, periodista de TV Venezuela, presidente de APEVEX, de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior. Gracias. Natalie. Y al doctor Manuel Ferreira, abogado, director de Derechos Humanos de la MUD en Anzoátegui, el abogado de los estudiantes, popularmente conocido así. Gracias por venir, doctor Ferreira. Gracias a usted. ¿Cuál es la lectura que hace Natalie y el doctor Ferreira de esta reunión de Shannon con el presidente Maduro? Bueno, muy mal, Oscar, realmente. No le hace mucho favor al esfuerzo que están haciendo los venezolanos en este momento en la calle por legitimar por validar, mejor dicho, unas firmas que son totalmente legítimas y que el Consejo Nacional Electoral ha decidido sencillamente ponerle trabas y trabas para un referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque el camino al diálogo no puede estar abierto cuando tenemos presos políticos, el camino al diálogo no puede estar abierto cuando tenemos estudiantes que son maltratados, cuando tenemos las colas de comida, etcétera. Y realmente, como te comentaba antes durante la pausa, no sé a qué juega el gobierno de Estados Unidos con esta situación en donde vemos una foto y este apretón de manos como lo vemos entre Shannon y Nicolás Maduro, cuando estamos a las puertas de un revocatorio y cuando mañana en la Organización de Estados Americanos se supone que se estarían dando las bases o los discursos necesarios para activar una carta democrática para de alguna manera sancionar o evaluar la situación que ocurre en Venezuela en este momento. En materia de derechos humanos, justamente el doctor Manuel Ferreira, ¿cómo queda colocada la oposición recogiendo firmas en la calle o el pueblo lanzado a las calles buscando cómo comer o cómo buscar medicinas? Hay un editorial de The New York Times donde le pide a la OEA le dice a la OEA que debe defender la democracia en Venezuela. Esto paralelamente se produce esta reunión de Shannon, una reunión amistosa para normalizar las relaciones con Venezuela, que es un desconocimiento a la oposición y un rechazo a la posición de Almagro en la OEA. La oposición venezolana ha sido clara y bastante contundente con el tema de que actualmente no hay diálogo en Venezuela. Así se lo manifestó el propio Enrique Capriles al propio Shannon en una reunión privada que mantuvieron, lo manifestó Capriles públicamente, y en virtud de que no puede haber un diálogo cuando los venezolanos están muriendo de hambre, literalmente, y muriendo por falta de asistencia médica y de medicina. En virtud de eso, una reunión que se llevará a cabo mañana, donde ya fue el diputado Florido, el diputado Henry Ramos Alup. ¿Le van a dar un turno a Henry Ramos? Sí, correcto. Tengo entendido que va a tener un derecho de palabra en la Organización de Estados Americanos. Se lo negaron a María Corina Machado por parte de Ray Chatterton en su momento. Sí, en su momento. Sí. Claro. Y va a tener un derecho de palabra en el Consejo Permanente. Cuando se va a discutir el tema de la aplicación de la Carta Democrática, creo que más inoportuno no pudo haber sido Shannon al verificar con esta imagen una suerte de encuentro entre el gobierno venezolano y el gobierno americano. Sin lugar a duda hay variables en la realidad venezolana, factores a veces concurrentes, otras veces no. Vamos a escuchar lo que dijo Chuo Torrealba sobre el tema de la recogida de las firmas. El primer día de la recolección de firmas validamos 71.000. El segundo día validamos 83.000 y en 5 estados alcanzamos la cota mínima que está exigiendo el Consejo Nacional Electoral. Si todo marcha como venía marchando, para el día de hoy debemos superar la cota del 1% en todos los estados de la República y nos quedarían jueves y viernes simplemente para agrandar el colchón de firmas que debemos tener excediendo esa cota mínima. ¿Qué esperan ustedes que ocurra mañana en la OEA? Es una pregunta bastante difícil. Por un lado, se cuela la esperanza de que queremos que ocurra,
que le den el turno de hablar a Henry Ramos. Tú señalabas que en su momento a María Corina Machado, cuando era diputada, se le negó, y no solamente eso, por haber participado o querer participar en la OEA, es que cuando llega a Venezuela le allanan su inmunidad parlamentaria y la sacan del Congreso o de la Asamblea Nacional. En esta oportunidad, ¿qué deseamos? Que realmente haya una evaluación justa de lo que se está haciendo en Venezuela, de lo que está ocurriendo en Venezuela, que se quiten o sea, de una vez por todas ese disfraz del amiguito, que sencillamente son cómplices muy silenciosos de la muerte que ocurre en Venezuela cada día. En cifras que de hecho manejaba Manuel el día de ayer en un foro, 72 venezolanos pierden la vida diariamente en el país. 72 personas. Que esas 72 personas les puedan colar a estas personas en la OEA y puedan pensar por un momento en que necesitamos un canal de ayuda humanitaria y dejen el amiguismo para después. Pero este no es un foro para eso. ¿Tiene Luis Almagro los votos suficientes dentro de la OEA para invocar la Carta Democrática? Nosotros esperamos que los tenga, en virtud de que lo que realmente apelamos los venezolanos, a lo que le apelamos los venezolanos, es a que dejemos a un lado, o dejen a un lado los cancilleres, los representantes de cada uno de los países, esas ambiciones individualistas de cada uno, que dejen de pensar en las deudas, que dejen de pensar en el amiguismo, como lo manifestaba Nathalie sabiamente, que dejen de pensar en las relaciones bidireccionales entre un país y otro, y que comiencen a pensar, y con la indolencia a un lado, en los venezolanos que se están muriendo. El canal humanitario es una necesidad, pero no es una solución. El canal humanitario es una especie de pañito de agua caliente que va a permitir que decenas de miles de venezolanos salven su vida porque no tienen alimentos. Teniendo nosotros decenas y decenas de toneladas de alimentos y de medicinas listas para entrar a Venezuela, y que no entran sencillamente porque Nicolás Maduro no quiere aceptar el costo político que supone decir hay una crisis humanitaria. Justamente hablando de eso, cuando hablaba de los factores concurrentes, de las variables, miren lo que está ocurriendo hoy en las calles de Venezuela. Es con un ticket, es una cosa como regulada, es con una cola, cuando eso no era así. Simplemente uno compraba el pan, la comida que uno quería cuando uno quería. Entonces ahora de un tiempo para acá esto está sucediendo, no nada más aquí, en todas las panaderías al menos de acá de Caracas. Bueno, tarda porque hay que hacer la cola antes de que el pan salga. Entonces la vez pasada hice cola y me tardé como más de 1 hora, porque mientras que fabricaban el pan y llegaba al público, pues más de 1 hora. Por eso estalló la Revolución Francesa, cuando fueron a las Tullerías, porque no había pan. Justamente, el pan es un símbolo de la alimentación. ¿A dónde va a llegar esto? ¿Cuánto puede resistir un pueblo que no haya pan para singularizarlo en ese alimento de primera necesidad? Yo creo que el tiempo cada día es más corto y al mismo tiempo más apresurado, Oscar. La OEA no tiene tiempo, el pueblo no tiene tiempo, porque el hambre no da tiempo, porque las personas están realmente desmayándose literalmente en las calles porque no comen. El que tiene suerte come 1 vez al día o quizás 2, muy mal. Los niños están dejando de ir al colegio porque no tienen con qué comer. Hay gente que está congelando mangos porque tienen matas de mango, congelan mangos y con eso comen todo el día. ¿Qué tipo de alimentación estamos creando? Ninguna. ¿Por qué esto llegó positiva. aquí? Por una mala política de Estado. Sencillamente, el dinero que debería haberse destinado a la reinversión en Venezuela, se lo robaron, así de claro. Y la mala política con respecto a lo que es esa división, desde el punto de vista de clases, desde el punto de vista de los que no están conmigo están en mi contra, han generado una especie de apartheid alimentario. Acá en Venezuela se han creado unos CLAP, que son unos consejos locales de alimentación, de producción y abastecimiento, y lo ha dicho el vicepresidente de la República, lo ha dicho gobernadores del régimen, que el que no esté con el chavismo no tiene derecho a recibir la comida que distribuyen los CLAP. Y aunado a eso, ya los alimentos no van a los supermercados, ya no van a los bastos, sino que van a los CLAP. Y los CLAP están formados única y exclusivamente por miembros del partido de gobierno. Entonces tenemos en Venezuela un apartheid alimentario sencillamente por tendencias políticas. El que no está con la política del Estado no come. Así están las cosas. Qué horrible, ¿no? Sí. Vamos a esperar que haya un cambio, que haya una solución a corto plazo. Vamos a esperar que Henry Ramos Alup
y floridos no sean arrestados a su regreso a Caracas, como lo ha amenazado Nicolás Maduro y como lo ha amenazado Padrino López, acusados de traidor que van a prisión de 3 a 10 años, ¿no? Sí, en un correcto. tribunal militar. Correcto. Gracias por venir A esta ti. noche.